Muy buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta hora de la tarde le damos gracias a nuestro Dios por esta nueva jornada que tenemos delante de nosotros. Gracias porque nos concede la misericordia y la bondad de poder estar delante de su presencia. Los saludamos en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesús con una porción de la Escritura que dice en el Salmo 76, Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de casa. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Vamos a orar al Señor en esta hora y vamos a pedirle que Él sea con nosotros. Señor Jesús, amado Dios, Padre de gloria, de misericordia, de bondad, aclamamos, Señor, tu nombre, que es por sobre todo nombre, te bendecimos y te glorificamos, te damos gracias por darnos el privilegio, Señor, y concedernos esta gracia bendita de poder invocar tu santo y poderoso nombre. Oramos en esta hora por el necesitado, por la viuda, por el huérfano, por el que está afligido, por aquellos que claman, Señor, a ti cada día. Pedimos por el hermano, la hermana, Señor amado, anciano, anciana, también a los jóvenes, las señoritas, los niños, por nuestros ministros, pastores, evangelistas, predicadores, por todos los que tienen la responsabilidad, Señor amado, de estar delante de tu iglesia. Pedimos que tú les des auxilio y socorro, Señor amado, en todo tiempo, en todo lugar. Fortalece nuestra fe. Reprenda, Señor, toda obra del diablo y toda potestad del enemigo. Y ponga en nuestros corazones siempre el deseo y el anhelo de seguirte, Señor, con todo el corazón, con toda el alma. En el nombre de Jesús, para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén y amén.
Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Les saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesús a todos los que están conectados, aquellos que se conectarán en el paso del programa. Y vamos a ir de lleno a la escritura. Tome su Biblia y abra la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5. Vamos a examinar a la luz de la palabra, ¿cierto?, los acontecimientos que Dios nos tiene para el día de hoy. Capítulo 5 del libro de Efesios. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo número 5. Le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombren entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues ser partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz. Si vemos o examinamos las ordenanzas, ¿cierto?, que el apóstol Pablo, gracias, Dios bendiga a nuestro hermano Luis Alberto Espinosa Rivas, del lugar de Coronel. Dios le bendiga, hermano Luis. Amén. También bendiga a mi hermano Alberto Catejo, del lugar de Rancagua. Dios le bendiga en esta hora, en un programa especial, redimiendo el tiempo. Amén. Porque los días son malos, ciertamente. Entonces, las recomendaciones dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese, qué maravilloso. Como el apóstol Pablo, ¿cierto?, comienza este capítulo 5 dando esta instrucción y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrendas y sacrificios a Dios con olor fragante. Qué importante, hermanos, como así veíamos en el programa Conversando la Escritura el día miércoles, con nuestros hermanos Leopoldo Prieto y nuestro hermano Alberto, esto con respecto al amor. Ciertamente es algo muy importante donde la iglesia debe, hermanos, hacer todas sus obras en amor. ¿Por qué? Porque el amor, hermanos amados, como dice la Escritura, en referencia a el amor, todo lo puede, todo lo da, todo lo soporta. Pero sabemos, hermanos amados, que el amor que está hablando la Escritura, está hablando con respecto al amor de Dios. Al amor de Dios. ¿Amén? Ese amor, que no es un amor natural, no es terrenal, es un amor, ¿cierto?, que Dios nos entrega a través de su Santo Espíritu, para que así nosotros podamos, hermanos, hacer la obra. Un momentito. Para que así nosotros podamos hacer la obra de Dios, porque naturalmente no podemos. Nadie puede amar naturalmente como Dios. Hermanos, aquí exhorta a que amemos. ¿Por qué? Porque nuestro amor es limitado a mi esposa, limitado a mis hijos, a mis nietos tal vez.
y a algunos más, a mi padre, a mi madre. Ese es el amor limitado que tenemos, ¿verdad? Los hombres terrenales, pero el amor de Cristo que fue derramado por medio del Espíritu Santo, que también es fruto del Espíritu, esto nos permite ampliar en nuestro amor. ¿Mm? Porque, por ejemplo, cuando el Señor dice que debemos orar por nuestros enemigos, bendecid a aquellos que nos maldicen, ¿cómo nosotros vamos a llevar a cabo si en nuestra naturaleza humana lo único que queremos muchas veces es vengarnos de nuestros enemigos, de ver a nuestros enemigos mal, para nosotros así alegrarnos y cumplir, ¿cierto? Eso que está de repente en el corazón, el anhelo de la venganza. Pero sin embargo, el Señor, después de haber dado perdonados, ¿verdad? A través del bautismo en agua, depositó su Espíritu Santo en nosotros y esto nos permite que a través de ese amor y de ese poder, por eso que cuando el Señor dice, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, no está hablando de ese poder que hoy día muchos hablan, hermanos amados, de saltar, de emocionarse, de gritar, de correr para allá, de tirarse al suelo, de agarrarse los cabellos, de subirse arriba. No, está hablando de ese poder, de hablar más fuerte, de cómo querer causar, hermanos, eh, algo, no sé la verdad que cómo explicarlo, pero no está hablando de ese poder. El poder que obra en nosotros es aquel que va, como decíamos por la mañana, va a permitir que el viejo hombre pueda ser, hermanos, es, a ver, ¿cómo puede usar la palabra domesticado? No puede ser domesticado, porque eso va por los animales. Pero eh, pueda tener más fuerza el hombre interior, el hombre natural, espiritual, que el hombre natural, el hombre de la carne. ¿Mm? Para eso es el poder que Dios nos otorga. Y ese poder nosotros debemos aprovecharlo cada día. Entonces, por eso que Pablo aquí va a las recomendaciones, ¿cierto? Andad en amor, también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí, hermanos amados, para que el que dice, no, es que yo no puedo amar, es que me cuesta amar, aquí está el ejemplo. Cristo oró, ¿cierto? Por aquellos que, permítanme, hermano, Cristo oró por aquellos que le injuriaban, por aquellos que le crucificaron, por aquellos que le abofetearon. Entonces, en relación a eso, por eso que pone el ejemplo, así como Cristo lo hizo, como Cristo nos amó, siendo nosotros enemigos de Cristo, siendo enemigos de Dios, Dios derrama, ¿cierto?, sobre nosotros su perdón primeramente y luego también derrama su Espíritu Santo en nosotros. O sea, hermanos, nos arma para poder combatir, que en el capítulo 6, donde Pablo habla de la armadura, está hablando de una pelea, de una lucha, de una batalla continua entre el viejo hombre, ¿verdad? El nuevo hombre y también contra el mundo, contra Satanás, ¿verdad? Que hermanos, nos agobia muchas veces. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel Enrique Salazar Vázquez. Dios le bendiga, hermano Miguel. Entonces, es por ello las recomendaciones, porque si yo tengo una persona natural y le doy estas instrucciones, esta persona es incapacitada de poder hacer. Es como la ley, pues la ley ordenaba, ¿verdad? Pero no daba las herramientas para poder obedecer. En cambio, la gracia, hermanos, sí nos da las instrucciones, pero también nos da, ¿verdad?, las herramientas para poder llegar a cabo las instrucciones. Dios bendiga a mi hermana María Olivia Crisóstomo. Amén. Un abrazo, mi hermana María. Entonces seguimos, dice, pero fornicación y toda, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjese que el apóstol destaca aquí cosas que son de la naturaleza humana. Dios bendiga a mi hermana Catherine Vergara. Amén. Ahí mañana estaremos ahí en Vicaría 1957, algo así. ¿Ya? Pero bueno, ahí le mandamos el aviso, mañana en Maipú.
Estas cosas, es verdad, pero fornicación, toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quienes, a santos, como conviene a santos. Los santos no debería, si usted es santo, no debería actuar en esta forma. No desconocemos la lucha, no, no nos vamos a negar que tenemos luchas constantes con nosotros mismos muchas veces. Siempre digo que el enemigo más peligroso del cristiano es el mismo hombre, es la carne, de la que duerme al lado tuyo, debes cuidarte. ¿Ah? Y esta es la que duerme, amén, conmigo. Entonces, el más peligroso es la carne, por eso que hay que, yo delante usted la palabra domesticar, eh, tampoco usted sería la palabra seducir. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes. Bendiciones, mi hermano Humberto. Someter, ahí está la palabra, someter la carne, amén, someterla con todos estos principios, ¿cierto? Y estas enseñanzas que nos trae la Escritura. De luego dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. A ver, la truanería que aquí habla el apóstol Pablo y que se da mucho, mucho, mucho hoy día, a ver si mi hermano Alberto me puede corregir, eh, es cuando usted, por ejemplo, dice algo que es serio de verdad, pero después dice, no, si era una broma. Entonces es como una tronería. ¿Mm? ¿Mm? Entonces la persona se lo toma a pecho y después se lo toma a pecho y la persona le dice, no, no, si era una bromita. Pero en el fondo no era una broma, en el fondo era una realidad. Esto es lo que habla con respecto a las tronerías, ni palabras deshonestas. En la mañana hablábamos, ¿cierto?, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para dar gracia a quienes, a los oyentes y para la edificación del cuerpo. Entonces, en la mañana hablábamos cómo debemos hablar, cómo debemos dirigirnos. Amén. El apóstol Pablo nuevamente habla de esto, de cómo dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, en todo tiempo debemos mostrar nuestro cambio, o sea, el cambio que Dios generó. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Alarcón. No sé de dónde lo sintoniza, pero Dios le bendiga. Hermano Carlos, así también nosotros, hermanos, en todo tiempo debemos mostrar que somos realmente hijos de Dios. Hoy día cuesta distinguir un hijo de Dios. Dice, oren por mi vida, por dirección, amados hermanos. Yo soy el hermano Carlos Alarcón, evangelizando Estados Unidos. Amén, hermano Carlos. Dios le bendiga, le dé la gracia suficiente y el poder de su espíritu, ¿cierto? Y el don de la palabra para evangelizar. Amén. Y el ministerio de evangelista para que usted pueda evangelizar, ¿cierto? Ahí en las calles de Estados Unidos, que es un país que lamentablemente tuvo un buen comienzo, ¿verdad? Nosotros sabemos la historia. Muchos cristianos fundaron este país, pero a lo largo del tiempo han pasado las generaciones y se ha ido corrompiendo. ¿Mm? Lamentablemente es así. ¿Mm? Pero Dios bendiga a nuestros pastores allá. Saludos desde Houston, Texas. Saludos fraternos, amados, amén. Dios le bendiga. Saludos a todos los ministros y que todavía guardan la sana doctrina. ¿Mm? Dice también, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Prácticamente, Pablo estaba expresando aquí de una manera constante de pecar. ¿Mm? Cuando habla del fornicario está hablando del que practica constantemente la fornicación. ¿Mm? Y por eso que llama la atención, hermanos amados, para que nosotros como creyentes no practiquemos cosas. Amén. No practiquemos esto. Luego dice, nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, ¿qué cosa? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Pablo también nos advierte. Amén. Mire, cuando se predica el Evangelio sin ofender a nadie, sino confrontando con la palabra, es Dios el que tiene siempre que orar, mi hermano Carlos. Si está evangelizando con la palabra, gloria al Señor, gloria al Señor. A veces yo he visto predicadores que insultan a la gente y eso no, Dios no mandó a insultar a nadie. Dios mandó a predicar el Evangelio y me alegro por usted.
está predicando el Evangelio y se lo han echado por fuera por causa de predicar el Evangelio, alabado sea y bienaventurado es usted. Dios bendiga a mi hermana María Jovita Rojas. Dios le bendiga, hermana María Jovita. Bueno, entonces seguimos, hermanos amados, y no se olvide orar por nuestro hermano Carlos Alarcón. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora que soy luz. ¿En quién? En el Señor. A mí es importante esto, lo que destacaba mi hermano Catejo el día miércoles, en la palabra en, este artículo en el Señor, que es importante. No es por nosotros mismos, no es por el Señor, por decir de cuando no, es en las cosas que hacemos, es en el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Michael Ducó. Sherman, saludos, dice pastor, el Señor Jesús le bendiga. Dios le bendiga, hermano Michael, también a usted. Hace mucho tiempo que no lo veo. Amén. Dios le bendiga grandemente, donde usted se encuentre. Entonces, no insultar a nadie, exactamente. Sí. Sinónimo de tronería, dice, canallada, bellaquería, sinvergüenzura, entre otros. Amén. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. Amén. Ahí está, gracias mi hermano Alberto por su ayuda, dice mi hermano Carlos, predicar pacíficamente. Sí, por supuesto. Exhortándolo, ¿cierto? Redarguyéndolo por medio del Evangelio, mostrar la gracia. Hoy día estamos en el periodo de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo. Dios está regalando la salvación, sin que el hombre se la merezca. Amén. Y eso hay que decirle a la gente. Hay que decirle al pecador que Dios está, por eso que se llama la buena nueva de salvación. El libro romano nos explica con lujos y detalles lo que significa la gracia de Dios, para que nosotros también podamos compartir de esta gracia y de la cual nosotros también somos partícipes, porque si no fuera así, no estaríamos haciendo este programa, usted no estaría al otro lado escuchando, no estaríamos, la verdad, pero gracias por la gracia del Señor, hoy somos salvos. Ahora mire lo que dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora es que soy luz en el Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está, ¿ven? El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es maravilloso, hermanos amados, porque nosotros como creyentes debemos preocuparnos qué es lo que le agrada al Señor. Muchas veces hacemos culto a Dios y a lo mejor Dios no está grato con nosotros, por decirlo así. Hacemos un culto a nuestra manera, no como por ejemplo como el apóstol Pablo lo enseña en Corintios, ¿verdad? Hacemos un culto, llamamos a harto músico, hartas cosas, ¿cierto? Es como cuando los corintios, por ejemplo, hacían la cena. Muchos llevaban abundante comida, otros abundante trago, otros terminaban más que satisfechos, otros terminaban con hambre y otros terminaban borrachos. Y en esto, ellos pensaban que estaban haciendo un culto a Dios, que lo estaban agradando. Y por eso es que tenemos que examinar la Escritura, hermanos amados, y ver si estamos o no estamos agradando. Nosotros debemos tener diariamente una lectura de la Escritura. En nuestras oraciones, si es que no entendemos la palabra del Señor, pedirle al Señor que nos dé el entendimiento de su palabra. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Es algo muy cierto, hermanos amados, porque muchas veces nos vamos acercando, ¿verdad?, a ese fuego extraño y vamos siendo partícipes y vamos siendo atrapados por el sistema mundanal. Cuando habla del mundo, habla del sistema, no habla del planeta, habla del sistema. ¿Amén? Entonces, muchas veces, paulatinamente, con mucha astucia, el diablo nos va tentando y nos va atrapando. Y empezamos a caer, ¿verdad?, en el juego de Satanás, hasta que de repente nos vemos adentro ya esclavos, practicando constantemente, ¿qué cosa? Lo que ellos practican. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen, ¿dónde? En secreto.
Hay cosas que se hacen en oculto, que salen a la luz, por supuesto, porque no hay nada oculto que no ha de ser manifiesto. Dios de una u otra manera se preocupa que todas esas maldades, por ejemplo, mire, voy a poner un ejemplo, el apóstol Pablo cuando fue apresado, hubieron un total más o menos de 40 varones que se juramentaron en dar muerte a Pablo y no comer nada, mire, ayunaron, no comer nada hasta darle muerte. Bueno, escuchó una sobrina, lo hizo saber al gobernador, ¿verdad? El gobernador al rey, y el rey, ¿cierto? Cuidó a Pablo, lo sacó de noche para que esa celada que habían ellos, hermanos, ideado, no se llevara a cabo. ¿Eh? Dios saca la luz de una u otra manera, y esto que por eso que nos invita al Señor a no participar de esta obra, sino reprenderla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Mm? Nosotros, hoy día por las redes sociales, por ejemplo, se descubren tantas cosas, hermanos amados. Las vidas de las personas, algunas andan por el suelo. ¿Por qué? Porque se han descubierto lo que ellos hacen. ¿Dónde? En los secretos, en la intimidad. Entonces dice, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Ves? Por lo cual dice, despiértate, escuché el llamado, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará ¿qué? Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Pero el llamado, fíjese, no es que muchos dicen el hermano está muerto, no. Es que está en una posición hoy día de dormitar. La iglesia hoy día no necesita un avivamiento, necesita que alguien la despierte. Y para poder despertar a la iglesia hay que predicarle la palabra. Dios bendiga a nuestro pastor José David Salinas. Dios le bendiga. Hay que despertarla, pero por medio de la palabra, predicándole la palabra. Por eso la recomendación de Pablo a Timoteo, un evangelista, ¿verdad? Es que predicase ¿qué cosa? La palabra. A tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, ¿sí? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia, y es lo que hoy día está en boga. Hay muchos maestros, amén, que andan enseñando cosas que no están conforme a la palabra, pero ellos, torciendo textos, ¿cierto? Van acomodando su doctrina para así arrastrar, ¿cierto? ¿A los quienes? A los que no leen, a los ignorantes, a los ingenuos. Por eso que nosotros debemos examinarlo todo. La iglesia tiene una misión, debe examinarlo todo, retener lo bueno. Lo malo hay que desecharlo. Hoy día nosotros debemos estar, hermanos, en esa condición, porque usted ve que mucho engaño se ha arrastrado a través de los años, a través de los tiempos, en pastores, en líderes, ¿cierto? Que están por delante de las iglesias hasta el día de hoy. Entonces, la responsabilidad es de cada uno. Pablo elogia a los hermanos de Berea, ¿se acuerda? Que fueron más nobles que los de Tesalónica. Que los de Tesalónica escucharon, se gozaron y después echaron a los apóstoles. Los convencieron los otros, los dieron, como decimos nosotros, los dieron vuelta de una y echaron a los apóstoles. Pero en cambio los de Berea tomaban la escritura y veían si lo que Pablo le estaba enseñando era lo correcto. Ahora, cuando nosotros estamos en un culto, debemos tener nuestra Biblia e ir examinando lo que el predicador está hablando, lo que está enseñando. Si está de acorde o no está de acorde con la escritura. Y eso no es ningún pecado, hermano. Dios bendiga a nuestro hermano José Quintero. Exactamente llaman avivamiento a saltar como canguro. El avivamiento viene por la palabra, exactamente. Más que el avivamiento es hoy día el despertamiento. Entonces, la predicación de la palabra es la que va a provocar el despertar de la iglesia. ¿Mm? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, profetizáis uno, puede profetizar uno, dos, tres, pero los demás juzguen. ¿Mm? Nosotros tenemos la autoridad de Dios de poder juzgar. Si lo que me están enseñando, el que está por delante, está o no está. En mis tiempos, cierto, de religión, yo era religioso, pertenecía a la iglesia romana, por la escritura veo un despertar y yo fui y conversé con el sacerdote en ese tiempo y le pedí explicación de 2 o 3 preguntas que él no me respondió. No me respondió escrituralmente.
Por tanto, yo le dije que si él era mi guía espiritual, ¿para dónde me estaba llevando? Claro, porque si hay alguien que esté por delante de uno que le está diciendo que lo está guiando, o le está enseñando, porque en el caso de nosotros, los ministros, los ancianos, nosotros debemos tener claro, y él también mayormente, que nos está enseñando. Entonces yo le dije a un curita, un ciego que guía a otro ciego, los dos van, ¿aquí a dónde? Al precipicio. Por eso usted debe ocuparse de su salvación. Usted debe, hermanos amados, tomarse un tiempo para la escritura, poder leer la escritura y poderle pedirle a Dios entendimiento. Porque si la escritura está advirtiendo que en los postreros tiempos se amontonarán maestros, pero conforme a sus concupiscencias, bueno, ¿dónde está el trabajo nuestro? Dios bendiga a mi hermana Rebeca Carolina Colombo Silva. ¿Dónde está el trabajo mío? ¿Dónde está la preocupación mía por lo que yo recibí? ¿Se fija? Entonces, esto no es ir a la iglesia, hermano, emocionarse. Sí es cierto, no somos seres emocionales y eso es indiscutible. Cuando recibimos el Espíritu Santo lloramos, nos constreñimos, porque recibimos el perdón también de Dios y recibimos el Espíritu Santo. Pero esto no es siempre. Amén. No, no me emociono todos los días. Entonces ahí tiene que haber un grado de sobriedad, hermano. Y esto no quiere decir que uno esté frío, que esté seco, que esté muerto. Porque hoy día los neopentecostales nos tratan a nosotros, si no levantamos mucho las manos, si no decimos mucho gloria a Dios, ¿cierto? Si no saltamos, si no nos emocionamos, nos tratan de que estamos muertos, que estamos secos. No, eso no es así. Eso no es así, está totalmente equivocado. Entonces, hermanos amados, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? De los muertos. ¿Ah? Y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hoy día, ¿cierto? En este tiempo se da mucho producto del exceso de trabajo, se da mucho tiempo a la entretención. La gente está extenuada, está fatigada, lo único que quiere es ir a entretenerse un rato, ¿verdad? Y a veces pierden el tiempo. En muchos casos pierden el tiempo. Hoy día con la tecnología, ¿cierto?, de los celulares, ¿verdad? Nosotros hoy día podemos manejar y estamos ahí con el celular horas y horas perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Entonces, aquí la recomendación es de aprovechar el tiempo. ¿Mm? Que la iglesia vaya creciendo, que la iglesia se vaya fundamentando, que la iglesia vaya conociendo cada día más al Señor. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuevamente el Señor, ¿cierto? A través del apóstol Pablo, insta al creyente a, a darse a conocer. ¿Cuál es la voluntad? ¿Te acuerdas lo que el Señor le dijo a Israel? Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Entonces, la religión da por hecho que esto es lo que le agrada a Dios. Por eso la pregunta muy sabia de la mujer samaritana a Cristo, decirle, Señor, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que allá es donde hay que adorar. Cristo le dijo, créeme mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios anda buscando. Ahora, cuando se refiere Cristo a esto, y lo que conforme a lo que el apóstol Pablo está hablando por el Espíritu, o sea, es el Señor mismo el que lo capacita a usted a través de la palabra y su Espíritu. ¿Cuál es la voluntad de él? Para que usted y yo hagamos la voluntad. Mire, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, estar siempre gozoso, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Cristo, ¿cierto? Del Señor, para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ahí dice estar siempre gozoso. Cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, ¿puedo estar gozoso? ¿Qué me dice usted?
¿Qué respondería si usted tiene un grave problema, por ejemplo, económico? Si usted tiene un problema laboral, respóndame, ¿puede estar gozoso? Ojalá usted pueda responderme ahí. ¿Ah? Si usted tiene un gran problema, ¿puede estar gozoso? Si le fallece algún familiar, ¿puede tener gozo? Ojo, que no estoy hablando de alegría, estoy hablando de gozo. Estoy ocupando la palabra gozo. Y ahí, si mi hermano me busca en el diccionario la definición de gozo, ahí vamos a notar al tiro la diferencia. ¿Mm? Por mientras sigo, mientras usted me responde. Si usted está en una adversidad, llámese como se llame la adversidad, ¿puede tener gozo? ¿Qué dice usted? No estoy hablando de la alegría, estoy hablando de algo más profundo, el gozo. Por tanto, dice, no seáis insensatos y no entendidos, de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Llenos. Ahí está el llamado. A ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cuándo una persona está llena del Espíritu Santo? Es cuando se levanta la congregación, levanta la mano, empieza a hablar una lengua extraña, corre para allá, corre para acá. ¿Será así? ¿Será eso? ¿Ser lleno del Espíritu Santo? Porque la Escritura dice que después de Pentecostés, ¿cierto? En unos capítulos después dice que los apóstoles estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y no andaban hablando en lengua para allá, para acá. ¿Qué quiere decir ser lleno? Los apóstoles estaban cumpliendo la labor que se le había encomendado, por eso estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. A nosotros nos encomienda el Señor la misma, la misma situación. ¿Mm? No os embriaguéis de vino. El vino es dañino con respecto a lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 23, si no me equivoco, donde habla del vino. No mire el vino cuando rojea, ¿cierto? Se entrará suavemente, te morderá como aspid, ¿cierto? Será como el que yace ahí en la punta del mastelero. ¿Ah? Después dice, te golpeará, y después luego a despertar, después que lo golpeen, dice, no me dolió. Y usted ve, el curadito por sí es así, se siente bien tomando. Luego lo golpean, lo dejan tirado por ahí, ¿verdad? Y él los días después vuelve a lo mismo. Vuelve a buscar el alcohol. ¿Por qué será? Quizás para ellos el alcohol es una forma de olvidarse de los problemas. Porque eso es lo que Dios bendiga a Luis Templo Quilpué. Dios le bendiga, hermano. Porque eso es lo que hoy día la droga, los efectos de la droga está causando en muchos, el alcohol. Pero eso es como una cortina de humo. Es como autoengañarse. Sabiendo la escritura, eso es como autoengañarse. Entonces, nos recomienda el Señor, no se embriague de vino, en el cuartil de solución, antes bien se lleno del Espíritu Santo. Mire, escuche, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. No me ha respondido a la pregunta. No veo ninguna respuesta ahí a la pregunta que manifesté. Si usted tiene una adversidad en esta hora, ¿puede estar gozoso? ¿Podría estar gozoso? ¿Qué dice usted? ¿Mm? ¿Podría tener gozo? Seguimos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Aquí está la recomendación, ¿cierto? El comportamiento
de la esposa para con el esposo, en dos textos. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Pero ahora, esta sujeción que habla aquí el apóstol Pablo, no habla de una sujeción, es como cuando, a ver, yo sigo al Señor porque tengo miedo de irme al infierno. No está hablando de ese tipo de sujeción. Yo sigo al Señor porque lo amo, porque entendí, escuche bien, entendí el amor de Dios para conmigo. Por eso que yo lo sigo. Pueden tener gozo, exactamente. ¿Sabe por qué? Porque el gozo, a ver, el gozo que habla con respecto a cada creyente es la seguridad de la salvación, de la reconciliación con Dios. Entonces, eso es lo que causa gozo internamente en nosotros. Entonces, claro, podemos tener un problema, podemos tener una aflicción, vamos a llorar, tal vez vamos a sufrir, pero no nos va a quitar el gozo. A los primeros cristianos ni los leones, ni el fuego, ninguna de las cosas les quitó el gozo, porque ellos despreciaban más esta vida. Hay unos que aprecian mucho esta vida y se aferran a esta vida. Y por eso te los ve con cara amargada, con cara triste. No hay gozo. Definición de la palabra gozo: alegría por la posesión, ¿ve?, de uno o más bienes. En la Biblia, a pesar de las adversidades, nos anima la esperanza de la posesión de la vida eterna. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Claro? A ver, si yo tengo la vida eterna, ¿qué más quiero? Estoy hablando de la vida eterna. Estoy hablando de una vida, ¿verdad?, diferente a esta, que no tendrá fin. Sin embargo, mire lo que dice Eclesiastés: los que vivimos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Entonces, si usted tiene la seguridad de que se va a morir, ¿verdad?, entonces sabe que esta vida tiene determinado tiempo. Pero el gozo que provoca saber que tenemos una herencia y que tenemos una posesión, ¿verdad?, que es eterna, entonces no hay nada de estas cosas que nos puedan apagar o quitar ese gozo. Pues se lo vuelvo a decir. Porque por eso que el mismo Cristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Mm? Entonces ese es el gozo que permanece, hermanos amados. Aquí mi hermana Rebeca dice: si estoy en un momento difícil humanamente, andaré amargado, pero si oro a Dios, pondrá la paz en mí y seguridad de que Él todo es posible. Sí, en parte sí, hermana Rebeca, pero hay algo. No voy a decir, mire, ni siquiera es necesario orar, porque si yo tengo la seguridad, porque la oración nosotros sabemos que debemos practicarla, pero si dice, si estoy en un momento difícil humanamente, andaré amargado. Más que amargado, yo ocuparía la palabra tal vez triste, que la amargura es como más profunda, por eso que en hebreo habla de las raíces de amargura, o sea, es que tienen mucho cuidado. ¿Mm? Por ahí Job dice: hoy más grande, a ver, vamos a leerla, en el capítulo 23 parece, mire, vamos a leer un poquito lo que habla de Job. Y lo que quería Job, ¿ah? Porque esto hay que entenderlo bien. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, o sea, tenemos Dios en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deberíamos estar amargos? Si Job, mire lo que dice aquí. Hoy también dice: hablaré con amargura, el capítulo 23. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y tiene una exclamación, dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca con el argumento. Yo sabría lo que él me respondiera y entendería lo que me dijera. Ve, fíjese, fíjese, la actitud. Job no tenía a Dios como lo tenemos nosotros. Si bien es cierto, él era un varón, hermanos amados, perfecto, recto, temeroso y apartado, pero no tenía el Espíritu Santo morando en nosotros, como lo tenemos, perdón, él no tenía como teníamos nosotros el Espíritu Santo. Eso, ahí está una buena diferencia.
Ahí está una buena diferencia. Mi hermano Humberto dice, buenas noches mis hermanos, si podemos estar gozosos, porque el gozo es permanente, no así la alegría, ¿ven? La alegría se acaba cuando se acaba el sueldo, para algunos. La alegría se acaba cuando se acaba el pastel. ¿Mm? Entonces, aquí mi hermano Quintero pone la fe en la certeza y la convicción. Sí, ciertamente. Pero es que estamos hablando de gozo. Gozo es la fe y gozo son dos cosas diferentes. ¿Qué provoca el gozo? La fe. Eh, Cuando dice el reino de los cielos consiste en justicia, gozo y paz. Mire la cadena. Justicia, gozo y paz. ¿Qué provoca el gozo? ¿Y qué provoca la paz? La justicia. ¿Cuál justicia? La que Cristo llevó a cabo. Ese es el gozo. Que nosotros, usted y yo, hoy día estamos justificados delante de Dios. Lo que no era tiempo atrás, antes de habernos arrepentido, cuando estábamos muertos, condenados, en delito y en pecado. Entonces, eso causa gozo, hermano. Ahora, si bien es cierto, claro que vamos a tener problemas que nos van a afligir, en cierto modo, pero no nos van a quitar el gozo. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque lo del gozo es más profundo, más interno. Lo de la alegría, como dice mi hermano, es externa. Amén. Externa. Es como, a ver, mi hermano, gracias hermano Quintero, coloco ahí. ¿Cuál es la definición? Es pues la fe, la certeza, escucha, de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. El tener esa fe nos causa qué cosa? Gozo. ¿Por qué cree usted que cuando Cristo resucita se les presenta a los que habían creído en él? ¿Por qué cree usted que después de que los apóstoles pasaron en el primer viaje misionero, volvieron a repasar las mismas visitas para consolar a los creyentes? Pablo, cuando está en la cárcel, escribe estas cartas de consolación para que el gozo permanezca. ¿Mm? Alguien lo plasmó de muy buena manera, ¿ven? Acerca de gozarse en la tribulación. Fue quien escribió la alabanza Más allá del sol, que dice, aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo, ¿qué cosa? Mi mansión, ¿eh? Tengo una mansión. Eso nos causa gozo. Por eso que Job tiene una expresión y dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios, y no con otros. Y aunque esté en el polvo, Dios me va a levantar. ¿Y qué? ¿Esto no le causa gozo? No es alegría, es gozo. Amén, es gozo. Entonces, bueno, aquí está hablando de la sujeción, ahí estamos, pasamos un poquito adelante. ¿Por qué la mujer debe sujetarse? No por miedo, sino por amor. La sujeción por amor es más válida que la sujeción por miedo. Amén. Cristo por amor se sujetó al Padre, en su parte humana. Y así también nosotros debemos sujetarnos a Cristo por amor. Luego dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quién? A la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ve? Hay un amor incondicional, una sujeción por amor y un amor incondicional. Qué maravilloso. Amén. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ve qué importante es la palabra, hermanos amados? Y en los cultos tanto que se le resta hoy día la palabra. Tanto que Dios bendiga a nuestra hermana Marta Colón, Dios le bendiga a hermana Marta. Para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, o con el fin, ¿de qué? De presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha.
La palabra provoca en nosotros la limpieza. El Señor le dijo a Pedro, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, pero ellos estuvieron 3 años con el Señor. 3 años el Señor enseñándole. Amén. No era del momento. Esto Cristo lo dijo cuando al final de su carrera. Entonces, vuelvo a insistir. Nosotros como creyentes debemos vivir diariamente con la palabra, diariamente. Buenas noches, dice familia, Dios le bendiga. Reciban mis respetos siempre. Dios le bendiga, hermana Marta. Entonces, debemos vivir de la palabra, por la palabra, con la palabra. Amén. ¿Sabe por qué la iglesia ha perdido fuerza? Y usted podrá estar de acuerdo o no de acuerdo conmigo. Respetable. Pero yo creo que la iglesia ha perdido fuerza porque la palabra se ha ido dejando de lado. Y aquí voy a coincidir con lo que dice mi hermano José Quintero. José Quintero dice, habla de la fe, pero la fe viene por algo. La fe, porque esta es una cadena, la fe la provoca algo. ¿Qué provoca la fe? El oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, Cristo se entrega, muere para santificar la iglesia, ahora resucita, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Y ahí está lo que el Señor le dijo a Nicodemos, que tenía que nacer de agua y de espíritu. Ese es el nacimiento del agua. Amén. La palabra nos hace nacer en agua, porque el bautismo del agua tipifica la sepultación del viejo hombre. Amén. O del hombre en sí. Luego dice, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, continúa el apóstol Pablo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Aquí hay un punto importante, hermanos amados, que debemos considerar a aquellos que dicen que no hay arrebatamiento y que la iglesia sí o sí pasa la tribulación. Porque hoy día se han levantado enseñanzas medias raras, de las cuales una de ellas que dice que no hay arrebatamiento. Entonces la pregunta es, si la gran tribulación es fuego, ¿verdad? Es fuego porque es una tribulación. Fíjese lo que el apóstol Pablo está hablando con respecto a Cristo y la iglesia. Voy a leer de nuevo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. O sea que el Señor, que ha hecho pasar la iglesia por pruebas para santificarla, para purificarla, para perfeccionarla, durante todo el periodo que la iglesia estaba en esta tierra, ¿el Señor va a insistir con la iglesia tirándola al fuego? O sea, entrándola, introduciéndola a la tribulación. Si aquí dice que los maridos se preocupan por la esposa, ¿no? Y la aman, la cuidan, como a sí mismos. Nos da que pensar, ¿verdad? Debemos meditar. Entonces, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros, mire, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo la mujer respete a su marido. Lo que Pablo está hablando aquí con respecto al matrimonio, claramente, hermanos amados, permítanme. Compara la relación matrimonial con la relación Cristo-Iglesia. Mire qué maravilloso. Ahí podemos meditar, hermanos amados, profundamente con respecto a este tema. Mire, hemos pasado muchos temas examinando este capítulo 5 de Efesios, la carta a la iglesia,
y que podemos seguir profundizando mucho más para poder llegar, hermanos amados, a poder entender. Y qué importante que nosotros podamos entender las enseñanzas de la Escritura. Como decía un hombre, el Evangelio está en toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, pero no toda la Escritura es el Evangelio. Entonces nosotros debemos aprender a discernir, como dijo el apóstol Pablo, apartando lo espiritual con lo espiritual. Hay cosas que a nosotros no nos competen en cierto grado. Sí, toda la Escritura es inspirada por Dios, indiscutible, y nosotros no el tener la información, el tener el conocimiento preciso nos va a ayudar a andar rectamente por esta vida y poder así hacer la voluntad de Dios agradándole siempre. Por eso que es importante, vuelvo a insistir, que en nuestros púlpitos vuelva a renacer, escuche bien, vuelva a renacer la enseñanza escritural. Es necesaria. Oremos a nuestro Dios para que esto se dé en su tiempo y podamos nuevamente volver, como dice un cántico por ahí, volver, hermanos amados, a las escrituras. Es muy, muy importante haber dejado de lado la escritura. Nos va a pasar una cuenta muy grande. Si no, vaya al Antiguo Testamento y vea lo que le sucedió al pueblo de Israel apartándose del Señor. Amén. Oremos por nuestros pastores. Yo decía el otro día, esto se ha masificado, la cantidad de iglesias, de denominaciones inmenso, hermanos amados. Pero cada uno se preocupa de lo suyo. Y no estamos mirando el beneficiar a la iglesia. El Señor nos ayude y nos guarde. Mañana, una vez más, bueno, ahí mañana estamos en Maipú, si Dios lo permite, junto con nuestros hermanos, para exaltar a nuestro Dios. Vamos, lo dejo con una alabanza y me despido invitándole a leer la Escritura. Lea la Escritura, no para hacerse, hermanos, vanos, sino para poder hacer así la voluntad de nuestro Dios. Sí. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas, y gracias por esta conversación. Esto ha sido una conversación más que nada. A mí no me gusta mucho hacer los monólogos, pero el conversar con los hermanos, el saber lo que creen, lo que sienten, es bueno. Es como, por eso que este programa se llama Conversando las Escrituras. Podemos dialogar. Si hay una diferencia, la podemos litigar a la luz de la palabra. Un abrazo desde acá de Chile, de Santiago, y bendiciones. La gloria, la honra, el imperio y la alabanza es para nuestro Dios. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.